La agenda política está centrada en los anuncios que realizó el presidente Luis Lacalle Pou para contener el avance de la pandemia de COVID-19. Horas antes de la conferencia de prensa que encabezó el primer mandatario, el Frente Amplio aprobó una declaración en la que manifiesta su preocupación por la fase crítica de la pandemia en la que se encuentra Uruguay y señala que los actuales indicadores advierten sobre el futuro en caso de no tomarse medidas drásticas. En el comunicado, la coalición de izquierdas reclamó medidas que den respuesta al estado actual de la pandemia y consideró imprescindible que se tomara en cuenta las recomendaciones que el Grupo Asesor Científico Honorario GACH había formulado a principios de febrero a efectos de, por ejemplo, reducir la movilidad. Bueno, como se leyó en el Frente Amplio el paquete que informó anoche el presidente de Lacalle Pou, vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Luis Galo, diputado de Asamblea Uruguay, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, expresidente de la JUNASA, la Junta Nacional de Salud. Diputado Galo, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal, Emiliano? Un gusto. Lo mismo decimos nosotros desde acá y le planteamos la primera pregunta, así bien general y después afinamos. Bien. ¿Balance? Así, una nota, ¿qué le pondría a los anuncios de anoche? Preocupación. 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 Gravedad. Preocupación por la situación y por el tipo de medidas que se adoptaron. Gravedad por la situación sanitaria. Creo que el presidente y el Poder Ejecutivo no evalúan el riesgo sanitario que estamos corriendo. Y la imagen, yo creo que la presentación del presidente anoche en la conferencia de prensa fue de las más pobres, creo que totalmente improvisada, después de 4 horas de Consejo de Ministros, creo que no transmitió lo que sí en otras conferencias de prensa durante el año 2020 transmitió: seguridad, confianza. Entonces hay un contrasentido en la imagen que el presidente da con el riesgo sanitario que está viviendo el país. Esa observación me llama la atención. A ver, usted se está deteniendo en este momento incluso en la imagen. ¿Qué vio en esa imagen? Emiliano, si tenemos un promedio de 1.200, 1.300 casos diarios, si sabemos que entre el 1 y el 2% dentro de 10 días van a estar en el CTI, si tenemos pruebas científicas y además están en los documentos del GACH de que la movilidad, la disminución de la movilidad se correlaciona con la cantidad de casos que se va a generar, y uno ve en la imagen presidencial inaugurando un club deportivo en la mañana, no está dando la imagen de la gravedad sanitaria con que hoy estamos viviendo y lo que trabajamos en la medicina. Usted alude incluso a lo que pasó antes de la conferencia de prensa y antes del Consejo de Ministros. La imagen que está dando el Poder Ejecutivo... Cuando el presidente Lacalle Pou participó en el acto de presentación del nuevo campo de entrenamiento de Montevideo City Torque. Entre otras tantas cosas, Entonces me parece que tampoco fue claro el presidente cuando expuso las medidas que a nuestro entender son extremadamente insuficientes. Creo que no vamos a contener en la medida de lo que uno suponía que iba a pasar. Por eso el documento que elaboramos en el Frente Amplio y lo presentamos en la mañana, fundamentalmente lo que te quería transmitir era la gravedad sanitaria en que estábamos, que si no se tomaban medidas, y el Frente Amplio le han reclamado muchas veces a lo largo de todo este periodo que diga cuáles son las medidas. Y yo creo que el Frente Amplio no tiene que decir cuáles son las medidas. Las medidas están reflejadas claramente en un documento que describe cada fase de la pandemia, y en este momento estamos transitando de la fase 3 a la fase 4, ¿tá?, de un comportamiento del virus bastante acelerado, y se dicen claramente cuáles son las medidas. Lo que pasa es que esas medidas hay que correlacionarlas con medidas económicas, y eso es lo que no se quiere. Acá se priorizó la perilla económica y necesariamente va a haber repercusión en lo sanitario. Es fácil como eso. Para ustedes había que adoptar todas las medidas que proponía el GACH en su documento de febrero, del 7 de febrero. Yo no sé si todas, pero como bien dijo ayer el GACH,
se pueden ir tomando paulatinamente. A mí me da la sensación de que cuando uno quiere bajar la movilidad en forma importante en los primeros 10, 15 días, lo que tiene que tomar son medidas a nivel, por ejemplo, del transporte, estoy hablando. El transporte metropolitano es el que moviliza más del 70% de la población del Uruguay. Y en lo metropolitano no se toma ninguna medida, se toman medidas con el transporte interdepartamental, que se baja el aforo como estaba antes el 50%. Para el transporte departamental o interdepartamental se hace una recomendación de cuidar el aforo. Una recomendación, exactamente. Entonces lo que me da la sensación de que no se han tomado medidas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los espectáculos nocturnos, con los bares, con la noche en general. A mí me gustó mucho la entrevista que en la mañana le hizo al profesor Medina. Sí, hablamos con el doctor Julio Medina hoy sobre las 8, sí. Exactamente, y lo escuché con mucha atención, y obviamente como profesor y desde el punto de vista científico dio sus explicaciones. Yo creo que la noche habría que haber reducido más, como el GACH lo manifiesta, tal vez no llegar al extremo de suspender la actividad, digamos, el tránsito de las 12 a las 6 de la mañana, pero había que haber dado anoche una imagen de que, bueno, esto es grave, señores, hay que tomar medidas serias. El GACH recomendaba para una situación como esta, bares y restaurantes solo habilitados para entrega a domicilio, cierre de cines y teatros, exacto, limitación del tiempo de atención al público en comercios no esenciales, considerar tipo de comercio con mayor interacción con público. Pero para usted habría que haber ido por ese lado, y obviamente si se tomaba una medida así, el sector de la restauración lo iba a sentir, ¿no? Restaurantes y bares iban a tener un golpe también los cines y los teatros y los artistas. Exactamente, iban a tener un golpe. Entonces ante ese golpe hay que dar una ayuda económica para que puedan, ese ramo afectado pueda subsistir. Obviamente que, como bien dijo el presidente al principio y nos convenció a todos, que esto era un juego de perillas. Yo no veo acá que las perillas se hayan tocado mucho, esa es la realidad. La actividad económica está absolutamente funcionando. Si uno camina y transita por el Uruguay ve que no estamos en pandemia, esa es la realidad. Entonces, a mi entender, la imagen que yo pretendía anoche del mensaje que el presidente daba era, primero, de decir que esta es una situación grave. Minimizó, a mi entender, a mi modo de entender, la situación crítica que se está viviendo en muchos departamentos con respecto a los CTI. La situación en Rivera es dramática. Ustedes lo han comentado, ha salido en todos lados, es dramática. La situación en Cerro Largo es dramática, la situación en Villa Unión. Por ejemplo, cuando se habla de las fronteras, estamos reclamando, ¿tá?, a lo largo del tiempo, el tema de los free shop en la frontera. Los brasileros vienen a comprar a los free shop y vienen en cantidades industriales. Entonces me da la sensación de que una de las medidas para tratar de evitar la invasión de brasileros es el cierre de los free shop. Esa es una de las medidas, por ejemplo, que a uno se le ocurre. Si bien es muy difícil el control fronterizo, a mí me da la sensación de que se pueden tomar medidas en determinados departamentos para contener. Esa es una medida que para ustedes debió haberse adoptado, con el costo correspondiente, ¿no? Porque eso implica que hay personal que se queda sin tareas, hay que mandarle seguro de paro, bueno, y hay empresas que ven menguados sus ingresos, ¿no? Yo soy consciente, porque aparte de ser legislador, soy médico y soy ciudadano y vivo en el Uruguay. Todo esto tiene un costo y por eso son situaciones difíciles de tomar. Yo puedo entender y puedo comprender en algunas situaciones al Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación en la que nunca estuvimos en todo el año y hay que tomar medidas. Entonces, en este momento me parece que el costo sanitario se impone al costo económico. Y bueno, y sí, el costo económico a veces hay que tomarlo, y yo creo que hay que cerrar. Hay que cerrar y hay que pagar después, hay que tener caja para disponer compensaciones. Y yo no soy el más indicado para hablar de economía, y si hay que endeudarse más, habrá que endeudarse más.
El país está en condiciones, así lo ha dicho nuestro senador Daniel Astori, que dejó un país en condiciones como para poder endeudarse si es necesario, ¿tá? Y bueno, me parece que hay momentos, y este es uno de los momentos en que algunas de las medidas que el Frente Amplio ha planteado, como la renta básica, me parece que es extremadamente necesario en este momento. Romina tiene alguna pregunta para plantearle también, pero antes le hago esta última yo, a propósito de recomendaciones que hacía el GACH. Sí. En el terreno de la educación, bien sensible, ¿no? También el GACH iba más allá de lo que dispuso el gobierno. Sí. Decía mantener clases presenciales en educación inicial y primaria, suspensión de clases presenciales en educación no formal y considerar suspensión en educación secundaria. Y después agregaba, en contexto de transmisión intensa y capacidad de respuesta seriamente comprometida, considerar también la suspensión de clases en educación inicial y primaria en periodos de corta duración. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esas medidas, pero también tenemos que analizar que para tener primaria abierta hay que darle las condiciones y las herramientas a los maestros para que las escuelas continúen en forma presencial. En un relevamiento que se hizo al 13 de marzo, que tengo los datos, hay 1.370 grupos, ¿verdad?, de escuelas que tienen más de 30 alumnos. Entonces, le voy a contar una anécdota de una amiga maestra. Ella, antes de empezar las clases, fue al salón de clase y tomó las medidas entre los alumnos de 1,5 metros, de 1 metro, después de 1,5 metros, y entraban 26 niños. Resulta que empezaron las clases y tiene 35 alumnos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace esa maestra para cumplir con el distanciamiento físico entre los alumnos? También, si uno quiere presencialidad en las escuelas, debe tener auxiliares de servicio, y hay una escasez, hay una falta de alrededor de 400 auxiliares de servicio a los efectos de sanitización y de limpieza de las aulas. Hay una falta de profesores, porque en algunos lugares, en algunas escuelas, deberían haberse partido los grupos y nombrar más cantidad de maestros. Entonces también hay un déficit en eso. Entonces también, cuando uno habla de la presencialidad en primaria, tiene que darle los instrumentos, y a mí me parece que no están dados de acuerdo a lo que nos comentan las autoridades de la enseñanza. O sea, para seguir sin tomar medidas de restricción de la presencialidad, no están dadas las condiciones, dice usted. Y yo creo que no. Y entonces, bueno, había que tomar medidas más severas. Y yo creo que el GACH da a entender en el documento de que si estamos en una fase exponencial, sería bueno que en 15 días suspender toda la enseñanza. ¿Está? Aprovechando que viene la semana de turismo. Entonces, sería un buen parate para toda la enseñanza haber cortado. Porque además me pregunto yo cómo van a ser los profesores para poder enseñar bajo video asistencia o en forma presencial. No, ¿sabe por qué le preguntaba esto? Porque este es un terreno, como le decía, delicado, el de la educación, ¿no? Donde muy delicado. Hay visiones diferentes. Veo, por ejemplo, que Pablo Cayani, que integra el directorio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en representación de la oposición, dice que es un escándalo lo que el gobierno anunció anoche, la suspensión de la obligatoriedad de las clases. Es un escándalo. El presidente dijo que solo 2,5% de los casos tiene que ver con la educación, que no es algo significativo, entonces es inexplicable, etcétera, ¿no? Sí, yo comparto absolutamente lo que dice Pablo Cayani. Es muy difícil de implementar cuando no hay una obligatoriedad en la presencialidad, y va a depender además del tipo de enseñanza público-privada, de acuerdo a lo que los papás le determinen a los gurises, si presenciar o no. Y la otra cosa grave que a mi entender es que le pasa mucho la responsabilidad a los SECOES departamentales, ¿no? Ante decisiones que tiene que tomar el Poder Ejecutivo, deja
le traslada la responsabilidad de los ECOET de tomar decisiones que de repente no están en condiciones de tomar los ECOET. Bueno, lo hacen en acuerdo consulta, con el CODICEN, ¿no? Exacto, eso sí, eso es verdad, lo hacen en consulta, pero me parece que en el área de educación se podía haber respetado el documento del GACH sin problema ninguno. Romina. Sí, diputado Galo, yo quería preguntarle, ¿qué va a pasar con el proyecto que envió el Ejecutivo para limitar el derecho de reunión y evitar así las aglomeraciones? Se lo pregunto teniendo en cuenta la gravedad de la situación que está planteada y que ya hemos vivido meses con la instrumentación de esta normativa, ¿verdad? Que al principio, por ejemplo, el Frente Amplio tenía muchas objeciones y de hecho en una primera instancia no la acompañó. ¿Puede haber un cambio en ese sentido ahora desde el Frente Amplio? Mire, no puedo hablar por el Frente Amplio porque ni siquiera he visto el texto que creo que entró de mañana o ayer, iba a entrar por el Senado, y acabo de hablar con un senador que tampoco lo ha visto y seguramente en la tarde de hoy habrá una bancada a los efectos de poder analizarlo, o sea que no estoy en condiciones. Obviamente que en este contexto y ya haber pasado unos cuantos meses de esta situación, yo sería favorable, digamos, pero no sé cómo está redactado, no sé qué atribuciones tiene el Poder Ejecutivo, entonces no quisiera opinar sobre un tema que mi fuerza política todavía no lo ha discutido. Y para terminar, o ir terminando, diputado Galo, teniendo en cuenta que usted señalaba, debería haberse ido más allá con las medidas de anoche. Y en particular, por ejemplo, se refería a restaurantes o bares. Se refería también a espectáculos públicos. Sí. ¿Usted entiende que las intendencias deberían ir, en todo caso, por ese camino? En especial, la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones. Estamos hablando de dos departamentos grandes, importantes del país, pero por donde pasa buena parte de esta actividad. Yo creo que en la medida que tengan potestades, yo creo que las intendencias, por lo menos frente amplistas, deberán analizar la situación. Por ejemplo, en Canelones el intendente había ampliado el horario hasta las 2 de la mañana durante el verano, y en el día de ayer se anunció que volvían a las medidas iniciales de las 12 de la noche porque terminó el verano y por la coyuntura actual que está viviendo el país. Ahí está, ese ejemplo es una decisión que tomó el intendente Orsi antes de estos anuncios del gobierno nacional. Exactamente, y yo creo que en la medida de lo posible y de los recursos que tiene cada intendencia deberá tomar acciones que apunten, siempre digo, a la movilidad ciudadana y que la ciudadanía tenga conciencia. Hay un tema que lo he escuchado mucho, esto de la libertad responsable. La libertad responsable está bien, vamos a la libertad. Si sale bien la libertad responsable como salió durante los primeros 8 o 9 meses de la pandemia, soy un campeón, ¿verdad? Ahora, cuando la libertad responsable se escapa y aumenta la cantidad de pacientes en CTI y tenemos 10 o 12 muertos todos los días, la libertad responsable ya no pasa a ser mía, del gobernante, sino pasa a ser de la ciudadanía, y es lo que estamos viendo: responsabilizar a los profesores que no se vacunaron, responsabilizar al servicio de salud que no se vacunó, responsabilizar a los movimientos sociales cuando hacen manifestaciones. Digo, entonces me quito la responsabilidad, y eso es lo grave de esto. Eso es lo grave, ideológicamente esto es grave, esa es la sensación que yo tengo. Y un tema, Emiliano, que quiero plantear es el tema de la vacunación. Ha sido de una irresponsabilidad la manera de informar y de transmitir la campaña de vacunación que realmente me asombra. Y más me asombra cuando tuvieron 2 o 3 meses para preparar todo esto. Esto no es una cosa espontánea que llegaron las vacunas de un día para otro y hubo que implementarla. Se trabajó mucho y se hizo mucha propaganda previa, pero no hay campaña masiva de vacunación. No existe una campaña masiva. Tenemos hoy, por más que por algunos lados se ha dicho, hoy no sabemos a ciencia cierta los usuarios de 71 a 79 años con qué vacuna se van a vacunar. Porque la de Pfizer no va a dar, seguramente, y la de AstraZeneca, como quedó bien establecido ayer por parte del ministro, está en un stand-by. Entonces, eso de salir a mitad de la conferencia, digamos, a decir, me olvidé que en turismo de 18 a 70 años está libre. Yo no sé cómo lo van a poder implementar realmente.
tengo mis grandes dudas si tenemos dificultades con grupos etarios más reducidos, cómo va a ser en turismo esa campaña, porque hoy uno como referente, y más en un pueblo que es médico, yo tengo la verdad saturado el teléfono de consulta de gente conocida que te está preguntando continuamente cómo es que hace, que no puede. Digo, lo mismo le deben estar pasando a ustedes. Entonces creo que la información con respecto al tema de vacunación, el gobierno ha sido muy pobre por parte del gobierno. Esperemos que se corrija esto. La información, hay gente que se sorprende porque dice, pero ¿cómo? Está lleno de avisos en televisión, en radio al respecto. ¿Puede ser un poco más preciso en la objeción? No hay una campaña hay una campaña, yo le pregunto, un paisano del medio del campo, ¿cómo se vacuna ahora? Que esté en la edad que tenga 65 años, ¿cómo se vacuna? Que no sabe ni cómo se agarra un teléfono, no sabe ni lo que es un celular ni una web, no sabe ni la palabra web qué significa. No tiene posibilidad de ir a un hospital y apuntarse en un hospital. Y así hay mucha gente, aunque a uno le parezca mentira, en la campaña hay mucha gente que no tiene acceso a este tipo de información. ¿Tá? Y si quisiera ir al hospital, uno va al hospital de determinado pueblo y quiere apuntarse para vacunarse, no lo apuntan, le dicen tiene que ir a internet o tiene que ser por WhatsApp. Me parece que faltó profesionalismo en el tema de la campaña de vacunación. No en vano la mitad de los profesores no se han vacunado y de los docentes no se han vacunado, no en vano la mitad de la policía tampoco se ha vacunado y el ejército un 70%. Entonces esperemos y exhortamos a toda la ciudadanía a que se vacune cuando le toque y con cualquiera de las vacunas, porque lo que importa acá es el primer resultado de la vacuna, que es evitar la muerte y evitar la gravedad, y eso es lo que tenemos que insistir, y de eso no hay campaña. La gente pregunta, ustedes los médicos se vacunan con la de Pfizer y los pobres nos vacunamos con la otra. Eso es lo que dice la gente en general, y hay que salir a explicar los motivos por cuales el servicio médico y los docentes se vacunan con una y los veteranos con una y el resto de la población con la otra. Y eso no hay campaña, hay información de determinados actores sociales, pero no hay una campaña oficial que explique por qué hay que vacunarse, por qué una vacuna, por qué la otra, y eso es lo que está faltando, a mi modesto entender, Emiliano. Mire, a propósito de la objeción esta que usted hacía, de la dificultad de algún sector de la población en el interior, por ejemplo, el paisano, para utilizar estas herramientas de agenda de vacunación contra COVID-19, esas herramientas digitales, dice Galo, lo mismo aplica para la inclusión financiera, un tema que la oposición discutió mucho con el Frente Amplio, que fue quien la impulsó. ¿Qué dice a propósito de esta contradicción que le están marcando acá? Y son cosas poco comparables, ¿no? Creo que en el día de ayer vi en algún informativo los resultados de lo que fue la inclusión financiera, y los resultados son formidables. Es un instrumento y una herramienta que vino para quedarse y para ampliarse. Y en inclusión financiera no se obligaba a nadie, ¿verdad? No se obligaba a nadie. Y bueno, pero son cosas que no son comparables, y esas cosas se pueden ir corrigiendo, enseñándole a la gente, llevando más instrumentos para la inclusión financiera a la campaña. Digo, se puede corregir. Creo que son cosas que no son comparables entre una cosa que tenemos que hacer ahora, en el corto periodo, en 3 o 4 meses, tenemos que tener el desafío de vacunar a por lo menos el 70% de la población, y bueno, y me parece que también hay faltas de vacunatorio. Yo le pongo el ejemplo, en la ciudad de Canelones, donde vivo yo, hay un solo vacunatorio en el hospital, habiendo 4 o 5 instituciones con vacunatorios que vacunan permanentemente de otro tipo de vacunas. Entonces se arman conglomerados de gente a la espera de que les toque el turno, una cosa que no puedo entender. Me parece que no se ha explotado todavía toda la cantidad de vacunatorios que tenemos en el país. Diputado Luis Galo, médico cirujano pediatra, expresidente de la JUNASA, la Junta Nacional de Salud, le agradecemos su participación hoy en Perspectiva. No, a las órdenes como siempre, Emiliano, y un saludo para todos.
Ya volvemos, seguimos con otras repercusiones, reacciones, evaluaciones a partir de la conferencia de prensa de anoche.